Bien, pues hoy aprendimos un himno. Bueno, aprendimos los que ya lo sabíamos, pues ya lo sabíamos. Me tomé la libertad para el miércoles que entra de cambiarle las primeras dos estrofas un poquito, pero vamos a utilizar hoy en la noche, cuando lo repitamos los músicos, ya al final. Pero básicamente el mensaje de lo que cantamos es lo que podemos entender. Y no nada más en la epístola de Pablo a los Gálatas, sino en toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El mensaje no cambia, porque Dios no cambia. Y lo que Él nos quiere comunicar, nos los ha comunicado desde un principio. Amén. Ahora, la carta de los Gálatas es muy interesante porque básicamente es un resumen. Digo básicamente porque no es exactamente lo mismo, pero como que concentra gran parte de la esencia de la carta que escribió a los romanos y ya lo deja sentado a la carta que envía a los Gálatas, ¿sí? Ahora, le estuvimos batallando algunas semanas porque se me hacía demasiado seco decir, vamos a tener un estudio sobre Gálatas. Entonces, estuvimos buscando a ver qué lema le podíamos poner y surgieron varios, y varios creo yo que relativamente atinados, pero escogimos dos. Uno es firmes. Los que estuvimos en la escuela y que nos hacían marchar se acuerdan de esa vocecita, ¿no? ¡Firmes! ¡Yeah! Bueno, el Señor nos dice firmes. ¿Y por qué nos dice firmes? Porque estamos expuestos, como dice la misma palabra, a todo viento y de doctrina que a veces nos desvían, nos llevan, nos traen o cambia el énfasis o se van por otro rumbo o comienzan a decir cosas raras que no están en la palabra de Dios. Y Pablo les dice a los Gálatas, estén firmes en lo que les he enseñado. Y yo les digo lo mismo a ustedes, porque esto que vamos a estudiar no es novedad. Yo estoy seguro que muchos de ustedes va a ser más bien como un repaso, pero es un repaso importante porque nos tenemos que mantener precisamente firmes. Firmes, firmes, firmes. Y lee conmigo y dilo con convicción y con firmeza, ¿sí? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Lo decimos otra vez? Bien. ¿Les entregaron las fichas? Las pueden ir llenando desde ahorita, ¿sí? Así que si se las entregan mejor. Hoy realmente va a servir más o menos como introducción. No vamos a entrar muy a fondo en el resto de la carta, pero sí voy a mencionar algunas cosas que son importantes de dejar asentadas antes de entrar ya en la parte más sólida y más de contenido doctrinal, ¿sí? Bien, ¿podemos ver la siguiente, por favor? No está la letra muy chiquita porque algo le pasó, estábamos batallando con la cosa esta, pero dice así, a ver si lo alcanzan a leer, yo se lo voy a leer a ustedes. Galacia es una región de la altiplanicie de lo que ahora es Turquía, en Asia Menor. Pablo viajó 3 veces estableciendo congregaciones en esa región, y en particular el ministerio de Pablo había incluido 4 de las ciudades de la región: Derbe, Iconio, Listra y Antioquía. Un paréntesis. Si leen el libro de los Hechos, van a encontrar que hay 2 Antioquías. Una Antioquía que se encuentra en Siria, ¿sí? Y esta que se encuentra en Galacia, ¿sí? O sea, no hay que confundir la Antioquía de Siria, que se menciona muchas más veces que esta Antioquía de Galacia. Pero sí tomen en cuenta que no es una ciudad única, no es como las cartas a Tesalónica, ¿sí? O las cartas a Corinto o la carta a Roma, ¿de acuerdo?
en esta carta en particular, y podemos decir que se asemeja un tanto en contenido a las cartas que se llaman universales, que eran para muchas iglesias. Bueno, aquí es para muchas iglesias, pero en una sola región. Y esta región, vamos a ver el que sigue, ¿sí? Aquí está un mapa, ahí pueden ver el mar Mediterráneo, ¿lo ven? Esas rayitas, mandé, el más grandote, no. Acá abajo está África, donde dice Libia y Egipto es África. Arribita es el mar Mediterráneo, ¿sí? Y allá más arriba está el Ponto, Bitinia, Capadocia y Galacia, ¿lo ven? Si no lo ven, pues, sorry, pónganse un telescopio, ¿no? El hecho es que allí, casi en el centro de esa península que sale de Asia Menor y que hoy se llama Turquía, allí está la mayoría de las iglesias que estuvo Pablo fundando durante sus viajes misioneros. Y si ven, las líneas de color son las líneas que trazan los diferentes viajes. O sea, sí pueden ver los diferentes colores, ¿verdad? Sí, es una como moradita, otra azul, otra que es punteada y luego una anaranjada que es la última, que es la que va hasta Roma. Esa última no se cuenta como un viaje misionero porque ya iba preso, ¿verdad? Y estando preso, precisamente, es cuando escribe aquí a los Gálatas. Entonces, lo que se ve de este lado, donde arriba dice Macedonia, toda esa región es Macedonia y abajo es Grecia. Ahí en Grecia es donde está Filipos, está Tesalónica, está Berea, está Corinto, está Atenas. Acá en Asia Menor están las iglesias que mencioné de Galacia. Antioquía de Siria es la que está acá muy hacia aquel lado, ¿sí? Esa es la derecha y esa es la izquierda. A la derecha, casi a la derecha, arriba de la línea moradita, y es donde está Antioquía de Siria. Hay dos islas sobresalientes en el Mediterráneo, una es Chipre y el otro es Creta, ¿sí? Si van al instituto y toman la clase de historia, más bien de geografía bíblica, ahí lo pueden ver en más detalle. Lo que quiero señalar es particularmente que ahí donde se ve más amontonadas las rayitas es porque en esa región donde está Listra, Derbe, Antioquía, etcétera, Iconio, allí Pablo los 3 viajes misioneros pasaron por ahí. El cuarto viaje fue cuando ya se fue a Roma, pero los primeros 3 viajes misioneros estuvieron ahí en esta región y luego se fue a Grecia, en otros, etcétera. Pero se dan cuenta que la actividad principal de sus viajes misioneros se hizo allí en la región de Galacia, ¿sí? Así es que ya pueden contestar la primera línea. A ver, una región que está en lo que ahora se llama Turquía, en Asia Menor, ¿okay? No está en Europa. Y eso es muy importante entender que no inició el trabajo en Europa. Después el cristianismo se hizo europeo por circunstancias más bien en la Edad Media, pero inició en Asia Menor y luego se fue hacia el occidente, hacia Roma, ¿verdad? Ahora, una de las cosas, podemos ver la que sigue, por favor. A ver si ya sale, sí salió un poquito mejor la letra. Una de las cosas que estaba experimentando Pablo es que la gente que había llegado después de que él había pasado por allí estaba retando a Pablo, o más bien con la gente retando la autoridad de Pablo, diciendo que lo que Pablo había predicado no era de acuerdo a lo que debía ser. Esta gente, lo vamos a ver más adelante en detalle, eran en su mayor parte, la gente de Galacia eran gentiles. Y entre los gentiles había unos cuantos que se llaman o que se les dice prosélitos. Cuando un gentil se convierte al judaísmo,
a ellos se les llama prosélitos, ni siquiera eran judíos, ¿sí? Pero habían adoptado el judaísmo con tal fervor que cuando llega Pablo y dice, ya la ley ya se cumplió, ahora es la gracia, pues estos se respingaron y comenzaron a decir, es que Pablo es un hereje, es que Pablo es esto, es que Pablo lo otro. Y lo que predicaban ellos es que a fuerza, para recibir el beneficio del sacrificio de Jesús, o sea, sí estaban, entre comillas, como cristianos, pero ellos decían que para recibir el beneficio del cristianismo tenían que hacerse primero judíos y luego cristianos. Y obviamente Pablo no estaba de acuerdo con eso y no estaba de acuerdo, y él defiende su autoridad apostólica y dice, hey, yo recibí un llamado del Señor, al igual que los 12, y a diferencia de los 12 que uno se fue por no sé dónde, yo aquí estoy todavía. Y se contaba él entre los apóstoles y decía tener la misma autoridad apostólica de enseñanza y de establecer el cristianismo. Y de paso debemos recordar que el Nuevo Testamento no quedó recopilado sino hasta el año 300 y pico, ¿sí? Quiere decir que ahorita en este tiempo donde está la carta a los Gálatas estaban circulando muchas de sus cartas, estaban circulando ya los evangelios. Lo único que faltaba del Nuevo Testamento eran las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Todo lo demás ya andaba circulando por allí. Y la iglesia estaba creciendo. Y la iglesia estaba creciendo a pesar de que la iglesia estaba bajo persecución. Primero estuvo la persecución por parte de los judíos, sorprendentemente. Y este mover de los judaizantes era parte de la persecución. ¿Se acuerdan qué pasó con Esteban? ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Por qué? Por su fe, porque confesaba de su fe cristiana. Y los líderes religiosos del judaísmo lo consideraban como un hereje a tal grado de que enviaron la orden de que se le apedreara, y murió apedreado. Y yo sé que ustedes saben quién estaba ahí de testigo. Saulo de Tarso, después Pablo, estaba ahí presente. Y era tal su convicción de judío, fariseo de fariseos, bueno, era de la crema innata, ¿no? Y se creía igual. Entonces, viendo todo lo que estaba sucediendo allí en Jerusalén y en Samaria, en los lugares circunvecinos a Jerusalén, va y le pide a los líderes religiosos unas cartas que le autoricen ir precisamente a Damasco, que está al norte de Israel, ya ni siquiera es en el área de Galilea, es más al norte, porque sabía que allá en Damasco se estaban predicando también los cristianos. Y dice, denme unas cartas para ir a traerlos acá para que también los apedreen. Y él iba muy fervoroso y decidido a matar gente, o cuando menos tomarlos en prisión y llevarlos a Jerusalén para que los matara. Pero el Señor tenía otro plan. Y yendo él en el camino a Damasco, antes de llegar, yo creo que no estaba muy lejos de Damasco, porque de ahí se fue después a Damasco. Dice que de repente vio una luz muy fuerte y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Imagínense la impresión de este hombre fervoroso en su fe judaica, que de repente los judíos sí estaban convencidos de que Dios hablaba y estaban convencidos de que nada más había un solo Dios. Y si oían una voz del cielo, pues seguramente que era Dios hablando. Entonces de repente, algunos dicen que él iba a caballo, yo pienso que él iba a pie. Eso de caballo, quién sabe, que se cayó del caballo, pues si se cayó o no se cayó, no importa. El hecho es que sí se cayó al piso, ¿no? Sí, era medio adinerado, ¿verdad? Pero si traía caballo, mula o camello, quién sabe qué traería. Yo digo que iba a pie, ¿verdad? Y se cayó cegado por esta luz y por la voz que escuchó. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios, pero quiero decirles que sí me ha hablado en muchas horas. Y si tú estás en comunión con Dios, Pablo no estaba en comunión con Dios como Jesús, pero seguramente
El Señor conocía su corazón y por eso le habla. Y seguramente que el Señor sabía su convicción, su fervor, su fe que tenía en Dios. Y por eso lo escoge y le da un mensaje, le da una tarea. Y ahí quedó ciego Saulo, todavía. Y alguien seguramente lo ayudó a acabar de llegar a Damasco y estaba, pues me supongo que en una pensión, en un hotel, o vayan ustedes a saber qué era. Pero ahí estaba y entonces, sí, se fue a una casa donde Dios le dio instrucciones de irse. Y luego Dios le habla a alguien más, a un tal Ananías, y le dice, ¿sabes qué? Allí en la casa de fulano está Saulo y quiero que vayas a hablar con él. Ahora, Ananías era cristiano y seguramente que estaba totalmente enterado de qué es lo que venía a hacer Saulo. ¿Cómo te sentirías tú si te dijeran, que te dijeran, ¿sabes qué? Vete allá a la casa de los sicarios? ¿Y qué dirías? Chanfle, no pidan ir allá. Pero el Señor le había impactado de tal manera a Ananías mismo que fue dócil. Y yo te pregunto a ti, si Dios te hablara, y Dios te habla a diario, nada más que tienes que aprender a oírlo, a percibirlo. Porque si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo vive en ti y te habla y te advierte y te dirige y te dice, cuidado, no es por allí, es por acá, ven. Y si estás sufriendo, te consuela. Y si estás enojado, te tranquiliza, ¿sí? Y si estás temeroso por algún motivo, te dice, hey, aquí estoy, no tienes por qué temer. Entonces Ananías se levanta de su casa, me supongo, y va a esta otra casa y se presenta con que venía a matar cristianos. Y hace todo lo que el Señor le dijo. En ese momento la vista le regresa a Saulo y ya queda prendido del Señor, ya queda convencido. Imagínenselo, una persona que estaba deseoso de matar a otros cristianos, ahora iba él a predicar el Evangelio. Dios tiene muy buen humor, ¿sí? ¿Por qué no escogió otros de los discípulos? Porque sabía que Pablo era el indicado, nada más. Y si te llama a ti es porque sabe que tú eres el indicado para la tarea que te va a hacer. Así es que no te resistas, no te dejes intimidar por el enemigo que te va a poner trabas y te va a asustar y te va a decir una serie de cosas. Pero tú le puedes decir, yo sé en quién he creído. Y más vale que sepas en quién has creído. Y Pablo es otro hombre totalmente. Pasan varios años, algunos años, porque no fue de inmediato que comenzó sus viajes misioneros. Se fue un tiempo a Arabia y luego fue a Jerusalén y luego regresó y luego se volvió a ir. Seguramente este tiempo él estaba cavilando y preguntándole, indagando al Señor. Y por eso, después de que estaba totalmente convencido e informado de cuál iba a ser su tarea y su mensaje ahora, por eso él podía hablar con denuedo y predicar. Y si leen ustedes Hechos, todos los viajes de Pablo, y le cambió hasta el nombre, ya no era Saulo de Tarso, ya era Pablo. Una vez lo dieron hasta por muerto, ¿se acuerdan? Otra vez le querían presentar regalos como si fueran dioses y no se dejó. Y después le fue, porque rehusó los regalos, le fue re mal. O sea, no siempre que Dios te indique una tarea a cumplir va a ser lo más fácil. Pero ¿sabes qué? Él siempre irá contigo. Porque Él dice, jamás te voy a abandonar, jamás te voy a dejar. Y por eso Pablo ahí en Romanos decía, ¿quién me separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni esto, ni yo mismo me puedo separar del amor de Dios. Y tú mismo no te podrás separar del amor de Dios. Podrás pretender irte de vacaciones de vez en cuando, pero en vez de vacaciones va a ser miseria, angustia, intranquilidad. Pero el amor de Dios va a estar contigo en donde quiera que tú vayas. Y ten la absoluta seguridad. A veces me critican que yo soy muy redundante en algunos versículos y que los saco a la luz muy seguido. Pero Filipenses 1:6 para mí es un consuelo extraordinario. Porque uno se tropieza, uno hace burradas,
Uno hace cada cosa que dijeras, ya me va a dar un garrotazo Dios. Y Dios no está para darte garrotazos. Dios está para levantarte y recordarte yo te amo. Y por eso para Pablo era tan profunda su convicción que escribió ahí en Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, no te va a dejar a medias. No vas a entrar al cielo manco o cojo o feo y tampoco vas a entrar manchado de pecado y de miseria. Él va a terminar la obra que ya comenzó en ti. Y mejor disfruta el camino, no te resistas. Comentaba yo con los varones, la otra noche tenía un grupito de varones y les digo, es que ustedes tienen el libre albedrío, porque no se anula el libre albedrío cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Pero tú tienes la opción de entregar ese libre albedrío al Señor para que Él sea quien gobierne tu vida. O lo puedes conservar y hacer una serie de decisiones tontas que te van a llevar a vivir miserablemente mientras te resistas. Ahora, si ya te entregaste al Señor, de todos modos Él va a completar la obra. Y tú tienes la opción de vivir tranquilo, gozoso, en comunión con Dios todo el tiempo, disfrutando de tu salvación, de tu justificación, de tu redención, de la presencia del Espíritu Santo en ti. O puedes escoger en tu libre albedrío vivir miserablemente el resto de tus días hasta que el Señor dice, hasta aquí te aguanté. Y ahora te cambias porque te cambias, porque no te va a dejar inconcluso. Y puedes decir con Pablo, estoy persuadido de esto, que el que va a comenzar la obra en mí, la va a perfeccionar. Dilo conmigo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en mí, la va a perfeccionar. Agárrate de eso. Disfruta tu vida cristiana. No le pongas peros o estorbos al Espíritu Santo. Fluye con Él. Aprende a escucharlo, aprende a hacerle caso. Y vas a disfrutar más tu vida. Así es que Dios lo llamó en el camino a Damasco. Y en ese momento le encargó una tarea y le dio un mensaje. Y tú puedes leer ese mensaje en la carta a los Gálatas. Ahora imagínense que le llega la noticia a Pablo. Hey, toda esa gente que visitaste 3 veces ahora anda no sé qué oyendo voces por otro lado. Una de las sugerencias para el tema de este estudio fue Gálatas insensatos. No lo escogimos por razones obvias. Pero a veces nos portamos igual que los Gálatas, ¿no es cierto? Comenzamos a oír, miren, si van a escuchar un sermón en el radio, primero asegúrense quién es el que está predicando. Venía yo generalmente yo ya no oigo radio cristiano ni oigo radio, punto, no me gusta el radio. Pero venía yo en la carretera y venía solo y dije, bueno, voy a aprender eso ya hace tiempo. Y el predicador comenzó a decir cada burrada. Es que el rapto ya sucedió, ya Cristo vino. Y decía yo, ¿y en qué libro está basándose, no? Porque dice la palabra, todo ojo lo verá. Y yo no estoy ciego, ¿se dan cuenta? Y lo peor de todo es que a veces salen cosas sutilmente engañosas y caemos en la trampa. Y eso del, ¿cómo se llama? El Facebook y el WhatsApp y el no sé qué y el no sé qué otro. Yo Jorge me abrió como 3 sitios. ¿Verdad, Jorge? Y no sé ni cuál es la clave para entrar. Yo rehúso meterme en eso. En primer lugar, ni tiempo tengo de estar desperdiciando. Y luego sale cada burrada teniendo la Biblia en tus manos. ¿Para qué quieres el WhatsApp? Lee tu Biblia. Y si te sobra tiempo, pues vete a hacer lo que quieras, el WhatsApp o el YouTube o el no sé qué. Pero cuidado con lo que oyes o lo que ves o lo que escuchas. Ten mucho cuidado. Que no vaya yo a tener que escribirte como Pablo le escribió a los Gálatas. Tarugo, ¿por qué te metiste ahí? Ahora, vamos a ver la siguiente. El propósito de la carta. ¿Por qué es peligroso ponerle atención a las voces y al YouTube y al esto y al otro y a los demás allá? Especialmente teniendo la Biblia en tus manos. Los Gálatas, cuando menos, lo único que tenían era la carta de Pablo. Tú tienes los 66 libros de la Biblia. Te aseguro que no los has leído todos a conciencia.
Usa eso en vez de lo demás. Porque el diablo siempre se ha opuesto al plan eterno de Dios. ¿Sabes? Pueden también tomar el curso en el instituto que se llama De la eternidad a la eternidad. Ahí está delatado todo el plan eterno de Dios desde un principio hasta su fin. Pero en principio el plan de Dios era tener muchos hijos semejantes a su hijo. No iguales, no como dicen los mormones que vamos eventualmente a llegar a ser como Dios. No, eso es una herejía. Él quería hijos semejantes a su hijo. Y por eso creó al hombre y a la mujer. Y fíjense que a diferencia del resto de los animales, dice la palabra que lo creó del polvo de la tierra. O sea, fue una creación especial, fue una creación específica, con el propósito de depositar en él algo que los animales no tienen. Un animal tiene cuerpo, y si te sale un león, cuídate. Y tiene emociones, y tiene, no sé hasta dónde discernimiento tenga. Yo tengo una perra que parece humana casi, ¿sí? Y tiene un consorte que la cansa y todas las noches mejor se va a acostar ahí a mi recámara porque ya no lo aguanta. Y dices, bueno, esta sí tiene entendimiento, ¿verdad? Pero al hombre lo crió a su imagen y semejanza y puso en él espíritu, alma y cuerpo. Y nos lo dice Pablo ahí en Tesalonicenses, ¿sí? Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, cada una de estas tiene una función, ¿sí? El cuerpo nos comunica con el medio ambiente, lo vemos, lo palpamos, lo olemos, etc. El alma es nuestra mente, nos comunica con nosotros mismos. Pero el espíritu nos es dado para podernos comunicar con Dios. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Y qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Coman de todo lo que está aquí, ¿sí? De ahí entre todo lo que estaba ahí estaba el árbol de la vida. Y le dice, pero de este árbol en particular, de este no coman, porque si comen de este árbol, ¿qué iba a pasar? Se van a morir. Ahora, comieron del árbol y cayeron muertos, lo que murió fue su espíritu. Allí en Efesios, en el capítulo 2, dice que antes vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque andábamos correteando y en delitos y pecados, andábamos vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. Pero Dios no se iba a quedar con las manos cruzadas. Él ya desde antes de que Adán hiciera lo que hizo, él ya tenía. Allá al final de sus apuntes, de sus fichas, hay una cita en Génesis, ¿la ven? Génesis 3:15. Bueno, esa es la tarea que ustedes van a hacer de aquí al otro miércoles. Yo no les voy a decir, no les voy a explicar la cita, y ustedes la van a buscar y van a pedirle al Espíritu Santo que se las explique, que les ilumine y que les indique exactamente qué está diciendo Dios, qué aprenden ustedes y cómo lo pueden aplicar a su vida. Amén. Pero fíjense, cuando Adán peca y muere su espíritu, la humanidad quedó desprovista de una comunicación directa con Dios. Dice ahí en Romanos, en el capítulo 1, que la gente, toda la humanidad puede ver el poder de Dios, darse cuenta de su grandeza, darse cuenta que existe y estar inspirados por la creación y de alguna manera enterarse que Dios está allí. Y dice Pablo, de manera que no tienen pretexto, no tienen excusa de no creer en él. Ahora muchos deciden no creer, pero ese es el problema de ellos. Dios ya se reveló en la creación, pero para poder tener una relación íntima y personal con él, ¿sí? Para poder vivir conectado con él, para poder aprender a escuchar su voz, para poder saber qué es lo que quiere y qué es lo que tiene para ti y cuál es el propósito de tu vida hoy en día, necesitas estar conectado. Y para eso necesita Dios darte un espíritu nuevo. No el espíritu viejo que murió con Adán, ese se quedó muerto, inactivo y inservible. Y otros los versículos que se quejan que uso mucho, pero ahí está en la Biblia, ni modo, dice Ezequiel 36:27, o desde el 26 dice, y pondré un espíritu nuevo
dentro de ti. Y esa es una tremenda y extraordinaria promesa que no nos deja muertos espiritualmente, sino que pone un espíritu nuevo. Y luego termina diciendo el mismo pasaje, y además voy a poner mi espíritu en ustedes para que ahora sí me hagan caso. ¿Qué quiere decir? Antes no me podían hacer caso aunque quisieran, pero ya con un espíritu nuevo y con mi espíritu dentro de ustedes, ahora sí van a poder portarse bien, en pocas palabras. Ese versículo es tremendo, sí, exactamente, que dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la certeza que tenemos de que somos hijos de Dios. Y esa es la convicción que todos debemos tener. Y puedes decir conmigo, al igual que dijo Cusberto, yo soy hijo de Dios. Bueno, ustedes pueden decir soy hija, ¿verdad? Pero el caso es el mismo. ¿Por qué? Porque, ¿qué decía el himno que cantamos? Comprado con sangre por Cristo. Él te compró. Y te compró para que pudiera adoptarte como hijo. Y le costó mucho para que tú y yo pudiéramos hoy estar aquí, redimidos, justificados, perdonados, adoptados hijos y libres. ¡Wow! Denle un aplauso al Señor. El problema del ser humano sin espíritu vivo es que queda por ahí, creo que fue Pascal que dijo allá en el siglo no sé cuánto, que el hombre nace con un hueco dentro de su corazón, el cual solamente lo puede llenar Dios. Pero si el hombre le da la espalda a Dios, pretende llenar ese hueco con una serie de tonterías, inventos y qué sé yo. Tantas cosas que el hombre inventa para sustituir a Dios, cuando lo único que Dios quiere es que creas en Él. Y Él se encarga de los demás. Hasta la fe viene de Él, porque la fe es fruto del Espíritu Santo. Así ni es tuya, ¿verdad, María Luisa? Todo viene de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. O sea, ¿qué parte de la Biblia no entendemos? No, es que yo me tengo que portar bien para que Dios me acepte. A pesar de que no te portas bien, Dios te acepta solamente si aceptas el sacrificio de Cristo Jesús, que te limpia de todo pecado y te libra de la muerte y la condenación. Pero Él es el que nos limpia, Él es el que nos libra, Él es el que nos perdona, es Él. Porque ¿cuánto es todo? Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién? De Dios, del Padre de las luces. ¿Cuándo lo vamos a entender? Una de las cosas que el hombre inventa y suena muy espiritual y muy consagrado es que tienes que cumplir esta manda para que Dios te haga caso. O esta es la penitencia que tienes que cumplir. O a los más livianitos les dices que una peregrinación a la villa te va a ayudar. ¿Cuántos de ustedes conocen la Ciudad de México? ¿Cuántos conocen la Casa de los Azulejos, el primer Sanborns? Enfrente de ese restaurante hay una iglesia. Ya no me acuerdo de qué santo es la iglesia, pero San Francisco, ¿verdad? Creo que sí es. El caso es que a la entrada de ese recinto hay un letrero que dice: la visita a este recinto otorga 250 años de indulgencia. Un día, por la curiosidad, ahorita vemos eso, por la curiosidad se me ocurrió entrar ahí al recinto y le pregunté al sacristán: oye, ¿dónde se consigue la indulgencia? Dice: es que tiene que pasar allá por atrás del altar mayor. Y sí, ahí había una cajita donde depositabas tu ofrenda y depende de la cantidad, el certificado que te daban de las indulgencias. Pero ¿qué tal si tu pecado te había dado no 250 años, sino 2500? ¿De qué te servían los 250? O si vas a visitar el Vaticano en Roma, no sé cuántas indulgencias, o si haces esto, si haces lo otro, o aún en el pueblo evangélico. Es que si pagas tus diezmos, el Señor te va a contestar las oraciones. Pagamos nuestros diezmos porque es un privilegio, es una bendición. Antes decíamos muy seguido, no sé si te acuerdas, María Liz, ¿cómo decíamos? Todo es tuyo y de lo tuyo te damos hoy. Así es que aunque le des
5 centavos. Esos 5 centavos no son tuyos y no te van a comprar entrada ni al cine, porque el precio lo pagó Jesús con su sangre. Y todos los beneficios son por pura gracia, un regalo inmerecido. Ahora, habiendo recibido la gracia, no nos quedamos ahí estáticos, ¿verdad? De eso hablaré en otro tiempo. Pero nada, absolutamente, de lo que tú pretendas hacer para ganarte el favor y la aprobación de Dios te va a servir, más que el sacrificio de Cristo Jesús, y que ya se llevó a cabo hace casi 2000 años. Sigue siendo efectivo. Amén.